Hola amigos, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como Señor Tutor, y hoy estaré resolviendo en este en vivo 3 ejercicios de física mecánica antes del parcial, ¿vale? Entonces, cabe resaltar que este en vivo es patrocinado por la página El Solucionario. Es una página donde tú puedes encontrar libros y sus soluciones, tanto escritas como en video. Vayan y chequean, por favor, lo siguen en Instagram, ahí dejo abajo los links, ¿vale? Entonces, empecemos con el primer ejercicio. Nos dice, las cucarachas grandes pueden correr a 1.50 metros por segundo en tramos cortos. Suponga que enciende la luz en un hotel y ve una cucaracha alejándose en línea recta a 1.50 metros por segundo. Si inicialmente usted estaba a 0.90 metros detrás del insecto y se acerca hacia este con una rapidez inicial de 0.80 metros por segundo, ¿qué aceleración constante mínima necesitará para alcanzarlo cuando éste haya recorrido 1.20 metros justo antes de escapar bajo un mueble? Entonces, primero que todo vamos a entender el problema. Nos están diciendo que, por ejemplo, aquí estoy yo, ¿bien? Y aquí está la señora cucaracha. Bien. Supongamos que yo estoy en la posición x sub 0 igual a 0 metros. ¿Bien? Y nos dicen que en el instante de estudio, o sea, inicialmente, usted estaba 0.90 metros detrás del insecto. Entonces, si yo estoy en el punto 0, entonces la cucaracha está inicialmente en el punto 0.90 metros. ¿Y ya? O sea que estoy 0.90 metros detrás del insecto. ¿Bien? La cucaracha se va a alejar en línea recta a una velocidad constante de 1.50 metros por segundo. Entonces, velocidad de la cucaracha es constante y va a ser 1.50 metros por segundo. ¿Bien? Entonces, ojo, si inicialmente usted estaba a 0.90 metros detrás del insecto y se acerca hacia este con una rapidez inicial de 0.80 metros por segundo, entonces yo voy a perseguir la cucaracha con una velocidad inicial de 0.80 metros por segundo. Bien, ¿qué aceleración constante mínima voy a necesitar? O sea, ¿cuál es mi aceleración para alcanzarla cuando ésta haya recorrido 1.20 metros? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Atención con esto. Si la cucaracha estaba inicialmente en la posición inicial 0.90 metros y recorrió 1.20 metros, significa que la posición final de esa cucaracha, que es X final, sería 2.10 metros. O sea, los 0.90 metros de la posición inicial más los 1.20 metros que recorrió. Ojo que X no es distancia, X es posición, ¿bien? Con respecto a mi punto de referencia. Entonces, tenemos ya la posición final que debe tener la cucaracha. Entonces, si ella recorrió 1.20 metros y yo quiero atraparla, entonces, ¿cuál debe ser mi posición final? Pues debe ser 1.20 metros. O sea, lo mismo que recorra ella, lo debo recorrer yo, ¿ya? Entonces, esa posición final de la persona va a ser 1.20 metros. ¿Por qué? Porque ya inició en el punto 0, en el punto de referencia. ¿Bien? Entonces, si te das cuenta, el recorrido es lo mismo. De 0.9 a 2.10 es lo mismo que de 0 a 1.20. ¿Cuánto se recorrió? 1.20 metros. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué sucede? ¿Yo cómo hago para entonces atrapar a la cucaracha? ¿Cuál es mi aceleración? Pues muy sencillo. Entonces lo siguiente. La cucaracha se mueve en línea recta a una velocidad constante, o sea, es un movimiento del tipo MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme de velocidad constante. La única ecuación que tú vas a encontrar en ese tipo de movimiento va a ser esta. Va a ser posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Es la única que tú vas a encontrar. Entonces, en este caso yo voy a indicar que es la posición de la cucaracha. Entonces, X de la cucaracha, X inicial de la cucaracha, velocidad de la cucaracha. Bien. Y
la persona, como obviamente quiere encontrar una aceleración constante, entonces siempre que a ti te hablen de aceleración constante, se trata de MRUA, o sea, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, con aceleración constante. Y aquí sí vas a encontrar varias ecuaciones. En total van a ser 4. ¿Qué va a ser? Primero que todo, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por delta de x, o sea, por el desplazamiento. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última que va a ser desplazamiento es igual a la velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. O sea, el desplazamiento es igual a la velocidad promedio por el tiempo. Listo. Tenemos 4 ecuaciones. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que busquemos la aceleración, ¿vale? Entonces, imagina esto. Esta es la persona que está en negro y esta es la cucaracha que está aquí. Y este es el punto final al cual quiere llegar la cucaracha. Bien, entonces, el tiempo que se tome la cucaracha en ir del punto inicial donde estaba hasta el punto donde quiere llegar, tiene que ser el mismo tiempo que demore la persona en llegar de aquí a acá. ¿Vale? Tiene que ser el mismo tiempo. Porque si no, se le vuela, se escapa. Entonces, ¿qué sucede? Voy a calcular inicialmente el tiempo que demora la cucaracha en llegar de la posición inicial a la posición final, o sea, de 0.90 a 2.10. ¿Y eso va a ser? Pues vamos a ver. Usamos esta ecuación y tenemos que el tiempo es igual a la posición final de la cucaracha menos la posición inicial de la cucaracha sobre la velocidad de la cucaracha. O sea, que el tiempo es igual a el x final de la cucaracha, dijimos que era 2.10 metros, menos el x inicial de la cucaracha, dijimos que era 0.90 metros. Y todo sobre la velocidad de esa cucaracha, que es 1.50 metros por segundo. Si hacemos eso, en la calculadora nos va a dar que el tiempo, usamos calculadora, el tiempo va a ser 0.8 segundos. ¿Bien? Ahí está. 0.8 segundos. ¿Listo? Entonces, fíjate que con el tiempo que demora la cucaracha tiene que ser el mismo tiempo que demora la persona en llegar del punto inicial al punto final. Entonces, para poder buscar la aceleración, simplemente lo que voy a hacer es, pues, ¿usar qué ecuación? Pues, puedo usar la ecuación número 3, que es esta. La voy a subrayar. Esta ecuación la voy a usar. ¿De qué forma? Mira atención con esto. Aquí pone una rayita. Sería la posición final es igual a la posición inicial, obviamente de la persona, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa? Que la posición final de la persona va a ser 1.20 metros. La posición inicial es 0, o sea, esto se cancela. Y eso es igual a la velocidad inicial de la persona por el tiempo. Incluso lo dejaré indicado todo y al final es que reemplazaré x de la persona igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejemos la aceleración. X de la persona menos velocidad inicial por el tiempo es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, pasamos el 2 ahora a multiplicar y nos va a quedar que 2 veces la posición final de la persona menos velocidad inicial por el tiempo sobre t cuadrado es igual a la aceleración. Fíjate que pasé el 2 a multiplicar y t cuadrado a dividir. Y por último, entonces nos va a quedar que la aceleración, solamente reemplazando, va a ser 2 veces la posición final, que es 2.1, y pasa algo, aquí la posición final es 2.1, no 1.20, porque obviamente quiero alcanzar a
a la cucaracha. Si yo recorro, o sea, si yo voy hasta el punto 1.20, entonces estará llegando al punto inicial de la cucaracha. Entonces no me serviría de nada. Ahí me equivoqué, lo siento. Entonces, me di cuenta ahora. Sería 2 por 2.10 menos 0.8, que es la velocidad inicial, por el tiempo que también nos dio 0.8, y todo sobre el tiempo al cuadrado. ¿Bien? Y el tiempo nos dio 0.8, y eso al cuadrado. Si buscamos eso, entonces la aceleración va a ser calculadora, y sería 4.6 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ese como tal fue el ejercicio. Un ejercicio, digamos, muy pero muy sencillo. Solamente que yo dije algo que no era cierto, y era que, si aquí, si aquí estoy yo, y aquí está la cucaracha, la cuca, aquí este es el punto de escape, el punto final. Entonces, si ella recorre de aquí a acá 1.20, entonces yo debo recorrer pues de aquí a acá, y sería 2.10, porque sería los 0.9 de la posición inicial de la cucaracha más los 1.20 que recorre. Bien, pero el tiempo de viaje sí tiene que ser el mismo. O sea, lo que yo hice está bien. El tiempo que demora la persona en ir de acá a acá tiene que ser el mismo tiempo que demora la cucaracha de aquí a acá. Bien, pero la distancia que yo debo recorrer va a ser mucho mayor, obviamente. Entonces, chicos, espero hayan entendido. Vamos entonces al próximo ejercicio, ¿vale? Entonces, no olviden dejar su like, y por favor vayan y chequen la página que les dejo allá abajo, la sigan en Instagram, y revisen su página web. Bien, entonces ya acabamos con este ejercicio. Vamos al siguiente. Bien, este es el ejercicio número 2 del en vivo. Nos dicen, imagine que está en la azotea del edificio de física a 46 metros del suelo. Su profesor de física, que mide 1.8 metros de alto, camina junto al edificio a una rapidez constante de 1.20 metros por segundo. Si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su profesor, ¿dónde deberá estar él cuando usted suelte el huevo? Suponga que el huevo está en caída libre. Entonces, nos dicen que la respuesta es que la distancia que debe haber entre la persona y el edificio es 3.60 metros. Bien, entonces, pero ¿cómo llegamos a esa respuesta? Esa es la gran pregunta. Y fíjate en lo siguiente, veamos. Primero que todo, la altura del edificio es 46 metros, sí. El profesor mide unos 80 metros. Si queremos hacer las cosas bien, debemos establecer un punto de referencia. Entonces, yo estableceré mi punto de referencia justo aquí. O sea, este es mi cero. ¿Cómo así mi cero? O sea que este va a ser el punto 0, 0, el origen. O sea que el eje Y pasa por aquí y el eje X pasa por acá. ¿Bien? Entonces, a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. Ojo con eso. Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Tú sabes eso. Entonces, como el edificio mide 46 metros, entonces la posición de inicio de la partícula, o sea, del huevo, es 46 en X, perdón, 0 en X y 46 en el eje Y, porque es la altura. ¿Bien? Ahí está. Entonces, pasa algo. Vamos a algo. El punto inicial del huevo va a ser 0,46.0 metros. ¿Bien? Y el punto final, este es el punto de inicio. Y el punto final, ¿cuál va a ser? Pues el punto final va a ser, obviamente, 0 en X, pero ¿cuánto en Y? 1.80 metros en el eje Y. ¿Y eso por qué? Porque yo quiero, o sea, el huevo va a caer y quiero que golpee justamente en la cabeza del profesor. Y como el profesor mide 1.80 metros, entonces esa debe ser la posición final del huevo. Bien, en el eje Y es 1.80 metros. ¿Listo? Entonces, pasa algo. Tengo ya mi punto inicial y mi punto final. Listo, eso es cierto. Entonces, sabemos que el movimiento en caída libre es un movimiento del tipo MRUA, solamente que la aceleración va a ser la gravedad. Y tengo varias ecuaciones. ¿Cuáles son? Pues la misma de MRUA va a ser velocidad final es igual a velocidad inicial menos G por T.
velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por delta de y. Y y final igual a y inicial más velocidad inicial en y por t menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esas son las ecuaciones de caída libre. Entonces, en este caso, para yo poder buscar, obviamente, digamos, la posición que debe tener el profesor para que le caiga el huevo, primero voy a buscar el tiempo que demora el huevo en llegar de aquí a el punto final, o sea, el punto que debe ser la cabeza del profesor. Entonces, ese tiempo, ¿cuál va a ser? Vamos a buscarlo. Entonces, ¿qué ecuación yo puedo usar para buscar el tiempo? ¿Ya? Pues, si se dan cuenta, yo puedo buscar inicialmente la velocidad con esta ecuación, con la ecuación número 2, y luego con la ecuación número 2, con la velocidad, aquí, buscar el tiempo, ¿vale? O incluso con la ecuación número 3 también puedo buscar el tiempo. Entonces, veamos. Al decirme que se deja caer el huevo, ¿qué significa eso? Que la velocidad inicial es 0. Entonces debemos indicar en sí la velocidad inicial del huevo, que es esta. Bien, entonces uso la ecuación número 2 y me quedaría, aquí pondré un asterisco, me quedaría la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por delta de y. Entonces, ¿la velocidad inicial cuánto es? Pues es 0, se cancela. Me queda entonces que la velocidad final al cuadrado es igual a menos 2g por delta de y. O sea que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de menos 2g por delta de y. Ustedes dirán, pero no puede ser raíz negativa, pero la raíz no va a quedar negativa, va a ser porque va a ser menos 2 veces la gravedad, que es 9.8 por delta de y. ¿Qué significa delta de y? Significa posición final menos posición inicial. Ojo, este es mi y final y este es mi y final, perdón, este es mi y, lo siento, de mi balde, este es mi y inicial y este es mi y final, ¿vale? Entonces, sería y final, que es 1.8, menos y inicial, que es 46. Eso es negativo, obviamente, y este negativo con el de acá adelante va a dar positivo. ¿Bien? Entonces, si buscamos esa velocidad, ¿nos va a dar qué? Pues esa velocidad va a ser menos su magnitud, porque si ustedes no sabían, la ecuación número 1 me da la velocidad. ¿Bien? También la ecuación número 3 me da velocidad, pero la número 2 siempre me da magnitud, o sea que siempre va a ser positivo, ¿vale? Entonces recuerden que la velocidad depende de la dirección, si va para arriba o si va para abajo, o sea me refiero al vector. Si va para arriba, entonces la velocidad como vector es positiva, pero si va para abajo, la velocidad como vector es negativa. Pero ojo, no confundan el vector con su magnitud. La magnitud siempre es positiva, pero el vector puede ser negativo o positivo. Entonces, en este caso, la magnitud de la velocidad, ¿quién es? Hacemos la raíz cuadrada de eso y va a ser 29.4 metros por segundo. ¿Bien? Ahí está. Esa es la magnitud de la velocidad. Pero en realidad, como la velocidad hacia abajo, entonces, como vector va a ser negativa. Entonces, aquí yo indico enseguida que la magnitud de la velocidad es 29.4. Pero el vector velocidad va a ser menos 29.4 metros por segundo. ¿En qué componente? Pues en la componente J, porque está en el eje Y. Pero lo puedes dejar incluso así, no importa. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora con la velocidad voy a la ecuación número 3, que es esta, y busco el tiempo. Y nos quedaría entonces, aquí hagamos una división, y nos quedaría entonces y final igual a y inicial más velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa? Que la velocidad inicial es 0, se cancela. ¿Ya? Esa velocidad inicial es 0, se cancela. Entonces nos queda y final, que es 1.8, menos y inicial, que es 46, igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero no, ¿yo para qué voy a usar esa ecuación? Mejor uso, ahí también lo puedo hacer, pero la idea es usar cosas nuevas. Entonces recuerden que yo di otra ecuación en MRUA,
que es esta. Ojo, aquí también se puede hacer con esa ecuación, pero voy a usar esta mejor, para que empiecen a usar diferentes ecuaciones. De y igual a la velocidad promedio, o sea, v inicial más v final sobre 2 y todo por el tiempo. Es una ecuación muy útil, ¿ya? También se usa en MRUA. Entonces va a ser delta y, que va a ser y final, que es 1.8, menos y inicial, que es 46, igual a la velocidad inicial, que es 0, más la velocidad final, que es ¿cuánto? Es menos 29.4, porque es el vector velocidad que va hacia abajo, sobre 2 por el tiempo. ¿Bien? Y ahora sí, despejando el tiempo, nos quedaría que el tiempo es igual a 2 veces 1.8 menos 46 sobre menos 29.4. Y si busco el tiempo ahí, nos va a dar que el tiempo va a ser 3.006 segundos. ¿Listo? Ahí está el tiempo. Bien, entonces, ahora con el tiempo, ¿qué puedo hacer? Bueno, chicos, yo creo que ustedes saben la lógica de esto. El tiempo que demore el huevo en llegar del punto de inicio al punto final, o sea, este tiempo que está aquí, debe ser el mismo tiempo que demore en llegar el profesor de un punto de acá desconocido, o sea, un punto X que no conozco, a el 0. O sea, que de aquí a acá, el tiempo debe ser el mismo. ¿Va? Entonces, como el profesor nos dice que se mueve con un movimiento MRU, o sea, con rapidez constante, y es de 1.20 metros por segundo, entonces miren, ¿qué puedo hacer? Ojo, me dicen que es rapidez constante, es 1.20 metros por segundo. En el movimiento de rapidez constante, o sea, de MRU, tengo nada más una sola ecuación que va a ser x final igual a x inicial más v por t. La velocidad del profesor nos la dan, que es 1.20 metros por segundo. Y el tiempo que tiene que demorar en llegar del punto desconocido al 0, o sea, al pie del edificio, lo encontramos y es 3.006 segundos. Bien, entonces, ¿qué pasa? La posición final de esa persona no la conozco, o sea, del profesor no la conozco, pero su posición final no la conozco. Pero al revés, la inicial no la conozco, pero la posición final sí la conozco. ¿Por qué? Porque la final va a ser el 0, o sea, yo quiero ir de un punto inicial desconocido a un punto final que sí conozco, que es el 0, o sea, que es el pie del edificio. Entonces, ¿qué sería? Bueno, sería que como x final es 0, se cancela. Nos queda entonces 0 igual a x inicial más b por t. Ahí lo siento que a veces intento decir una cosa y digo otra, pero es porque estoy recién levantado. Pero disculpen. Entonces, 0 es igual a x inicial más b por t. ¿Qué sucede ahora? Pues si despejamos la posición inicial, nos va a dar que es igual a menos b por t. ¿Bien? O sea, que esa posición inicial va a ser igual a menos la velocidad de la persona, que es 1.20 metros por segundo, y es positiva, ¿por qué? Porque va en la dirección del eje X positivo. Bien, por el tiempo, que es 3.006 segundos. O sea que la posición inicial va a ser ¿cuánto? Si efectuamos esa multiplicación nos va a dar menos 3.60 metros. Y listo. Esa es la respuesta. Y es lógica sí. ¿Por qué? Porque la posición tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque la persona, o sea, el profesor, parte de, ojo, este es el eje Y, este es el eje X. Como él parte de acá, eso se parte del eje X negativo. Bien, entonces la posición tiene que ser negativa. Pero la distancia que recorrida, obviamente, es positiva. ¿Por qué? Porque la distancia, ¿qué es? Es un escalar, un número, es sin signo. Bien, entonces, si yo estoy aquí menos 3.60 metros, y llego al 0, ¿qué distancia recorrí? Pues de 3.60 a 0 hay 3.60 metros. Y listo. Entonces, ese fue el ejercicio, ¿vale? Pues me estoy quedando sin carga en la PC, entonces faltaría un ejercicio. Ese ejercicio fue el que salió en el parcial anterior. Vamos a chequearlo. Bien, entonces esperan entendido. Cualquier duda me la escriben enseguida a WhatsApp o me lo dejen en los comentarios, ¿vale? Bueno, este es el punto que salió para el pasado del profesor Octavio Ruiz, no del profesor Lobo, fue Octavio.
el punto es sencillo, pero me estoy quedando sin carga. Entonces es lo mismo, o sea, yo parto, este es mi punto inicial y este es mi punto final. Entonces, el punto inicial, ¿de qué depende? Pues yo estableceré mi origen en ese punto, o sea, este es mi 0, 0. Como ese 0, 0, entonces el punto final, que está acá abajo, va a ser en X es 1.06, porque míralo aquí. Pero en Y no lo conozco. ¿Ya? Y tiene que ser negativo, obviamente, pero no lo conozco. Entonces, otra cosa, esto es movimiento parabólico. El movimiento parabólico se divide en dos partes, o sea, es un movimiento bidimensional. Se mueve tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X es MRU y en el eje Y es caída libre. Entonces, aquí pondré movimiento de proyectiles. Es un movimiento bidimensional. En el eje X va a ser solamente una ecuación, que es X final igual a X inicial más velocidad en X por T. Pero en el eje Y va a ser caída libre. O sea, velocidad final en el eje Y igual a velocidad inicial en el eje Y menos G por T. Velocidad final en el eje Y al cuadrado igual a velocidad inicial en el eje Y al cuadrado menos 2 veces G por delta de Y. Y final igual a Y inicial más velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y la velocidad, bueno, y delta de Y es igual a la velocidad promedio por el tiempo. Y ya. ¿Qué pasa? Que en este caso, como es lanzamiento parabólico, la velocidad es un vector, obviamente, la velocidad siempre ha sido un vector, pero puedo buscar las componentes. ¿Cómo? Mira, aquí lanzo la partícula con una velocidad inicial y la haré aparte, velocidad inicial. Esa velocidad inicial tiene componentes, una componente en el eje X y una en el eje Y. Y me dan un ángulo, θ. Entonces la componente en X va a ser B inicial por el coseno y la componente en Y va a ser B inicial por el seno. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, como tienes la posición inicial en X, que es esta, y la posición final en X, que es esta, entonces tú usas la ecuación de MRU, que es esta, para poder buscar la velocidad en X. Y también, para buscar el tiempo, ¿qué vas a usar? O es más, ¿qué vas a usar para buscar la velocidad inicial? Vas a hacer lo siguiente. Ahí me dan la altura máxima de la partícula, en este caso el saltamontes, que es esta es la altura máxima. Siempre en un movimiento parabólico, en la altura máxima de esa partícula, siempre la velocidad en el eje Y va a ser 0. Entonces aquí la velocidad en el eje Y va a ser 0. Entonces uso la ecuación número ¿qué? Pues la número 2, esa. Y me quedaría, la velocidad en el eje Y al cuadrado es 0, igual a la inicial al cuadrado, que no la conozco, en el eje Y, menos 2 veces G por delta de Y. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Despejando la velocidad inicial en el eje Y, al cuadrado nos quedaría que es 2 veces G por delta de Y. ¿Pero qué significa delta de Y? Significa Y final menos Y inicial. Ojo, como estoy en el punto máximo y yo partí de este punto, entonces el Y inicial es 0. Y el Y final es la altura máxima, que es 6.74. Entonces, conocemos a delta de Y. Simplemente saco la raíz cuadrada y me da la velocidad inicial en el eje Y. Y listo, esto lo conozco. Pero me piden a mí la velocidad inicial, o sea, la rapidez inicial, y no la rapidez en el eje Y. Entonces, sencillo, sabemos que la rapidez en el eje Y, ¿cómo es? Es la rapidez, o sea, la rapidez en el eje Y va a ser la rapidez por el seno del ángulo, que es 50 en este caso, me lo dan. Entonces, despejando la rapidez, sería la rapidez inicial en el eje Y sobre el seno de 50. Y lo de arriba lo conozco, y también lo de abajo con la calculadora, entonces ya encontré el punto A. Así de fácil es. El punto A es muy sencillo, y también el punto B. Entonces, este ejercicio no lo haré en este en vivo, porque no tengo carga, y dejé el cargador de computador, pero dejen sus likes, dejen sus comentarios, compartan el video con sus compañeros, sigan a la página que dejo en los comentarios, abajo, en la descripción del video, y si yo veo apoyo a este video, pues de una sigo montando muchos más videos. Y no se le olvide la clase del sábado,
este sábado una clase acá en Barranquilla, en el edificio Parque Tivoli, a las 10 a.m. Bien, para poder escribirte tienes que estar en el grupo de WhatsApp. Me escribes a mí por WhatsApp, te paso el link de inscripción y de una para que asistas. La clase es totalmente gratis, ¿oíste? Es gratis. Entonces, estoy seguro que con esas clases y otras actividades más, ustedes van a sacar 5 en los parciales. ¿Listo? Entonces, chicos, hasta luego.